alcance, ¿no?, de esta aprobación ayer respecto de la reforma de pensiones. Además, en las siguientes instancias que ya hemos comentado, damos la bienvenida a la diputada de Convergencia Social, presidenta de la Convención de Hacienda, Gael Llomans. Muy buen día, gracias por el contacto. Buenos días, gracias a ustedes. Diputada, bueno, sabemos que entre los temas que se calificaban como nudos, tenía que ver con esta distribución del 6% de cotización adicional. Antes de esta sesión, que finalmente se desarrolla en la tarde de la Comisión de Trabajo, el gobierno habla, ¿no?, de adherir, de potenciar esta fórmula 3 y 3 con solidaridad, pero también en el caso de la cuenta individual, habla de este 2,1 que se destinará directo a el ítem individual, o sea, 70 del 3%, pero un 0,9 restante a esta figura de solidaridad intrageneracional. Quería preguntarle que ahondemos ahí, bueno, además de una mirada general de las últimas horas. Bueno, sí, son votaciones que han sido relevantes. En esto el gobierno, quiero partir por ahí, ha cambiado su postura original respecto al 6%, y también otros ámbitos que fueron presentados en la indicación. A veces el debate público se ha reducido a lo que es el 6% adicional, pero hay otros cambios que vienen incorporados en la reforma que son relevantes, por ejemplo, el término de la AFP, la separación de la industria, que va a tener implicancia en un aumento también de las jubilaciones por el cobro de las comisiones, que cambia la forma del cálculo que existe actualmente, en donde nosotros nos cobran de sobremanera por parte de la AFP por la administración de los fondos. Va a cambiar ahora la forma de cálculo y nos va a permitir contar por lo menos con un 0,5% más de esta cotización hacia nuestros fondos directamente. Entonces, esas son buenas noticias que también son parte del proyecto de ley. Respecto al 6% de cotización adicional, efectivamente se reparte, ¿cierto?, en dos, al menos con la fórmula acordada con los sectores de centro, que así fue solicitada, y para llegar a un acuerdo el gobierno se mueve incluso de la segunda postura que había presentado para que tengamos reforma de pensiones. Acá los únicos que faltan que se sumen a este acuerdo es la derecha, que se sigue oponiendo a tener una reforma de pensiones, porque desde la UDI ya se ha señalado que van a votar en contra incluso de la idea de legislar. O sea, una cuestión que me parece gravísima. Le están diciendo a los chilenos: no queremos reforma de pensiones porque no nos están dando en el gustito en el 6% de cotización adicional. Y respecto a eso, la pregunta que me hacía, ¿cierto?, del seguro social, perdón, de la capitalización individual, de que tenga también dentro de la capitalización individual un componente que en realidad tiene que ver con una forma de ahorro diferente, ¿cierto? Que el 70% va bajo ahorro individual directo a las cuentas de cada persona, y el 30% va a las cuentas de las personas también, pero se hace previamente un cálculo sacando un promedio, entendiendo que hay brechas entre hombres y mujeres grandes. O sea, estamos hablando de incluso las mujeres reciben menos de la mitad de las pensiones de los hombres, y que debe ser también compensada, y se compensa con esa parte que es sumamente, ¿cierto?, pequeña, entendiendo el total de las cotizaciones de los trabajadores. Diputada, buenos días. Buenos días. Hasta ahora se habla de las cuentas de las AFP y de la PGU para los actuales jubilados y para mejorarles. ¿Qué pasa con las personas que se jubilaron con renta vitalicia, que no tienen acceso a la PGU y cuyas pensiones son bastante bajas, pero que no se les da PGU porque tienen que seguir trabajando? Entonces, como siguen trabajando, se les calculan los ingresos de su remuneración, pero tendrían que trabajar hasta los 90. Entonces, ¿qué pasa con ese sector? Con ese sector que no tiene PGU, que está obligado a seguir trabajando porque sus pensiones son bajas y que están además en renta vitalicia. Mira, respecto a la PGU y su funcionamiento, la propuesta es pasar a que tenga un carácter universal.
que la PGU no se tenga que medir, ¿cierto?, por el registro social de hogares o tener alguna forma de exclusión, sino que tengamos por lo menos garantizado todos que vamos a tener un piso base de 250.000 pesos. Esa es la idea que viene con la propuesta y por lo tanto también eso contempla a quienes están en las distintas modalidades de pensión del sistema privado, por cierto, porque si hablamos de las Fuerzas Armadas y en ese caso no claro, debería, ellos no están porque o sea, digamos, tienen promedio pensiones muy por arriba del resto de los chilenos. Y ellos tienen un sistema solidario, totalmente solidario. Bueno, y eso es como algo que creo que es una buena noticia, ¿cierto?, para quienes están en renta vitalicia. Efectivamente, allí, vamos a tener igual un espacio, ¿cierto?, de transición, tanto para las personas que han cotizado toda la vida en el sistema AFP, y en este caso de las compañías aseguradoras con las rentas vitalicias, de todas formas se va a compensar porque el seguro social también es parte de las garantías para los cotizantes en general y para los jubilados actuales. Ese 6% a quien va a implicar una excelente noticia, ¿cierto? Va a ser para quienes sobre todo están jubilándose ahora y que también están a puertas de jubilar en lo pronto y en el futuro para nosotros, porque tiene una lógica de hoy por ti, mañana por mí, ¿cierto? No es que yo esté cotizando y que luego eso no se va a ver devuelto. Como los sistemas, bueno, en este caso como los sistemas de seguridad social que tienen las Fuerzas Armadas, en donde también cotizan y tienen buenas jubilaciones, ¿cierto?, después en el futuro. Solo para aclarar, diputada, ¿a qué se refiere con la transición de los que están en rentas vitalicias? No, me refiero a que esto va, no, a ver, en el momento en que se entra en vigencia la reforma, para quienes están en renta vitalicia van a poder ver mejorada su jubilación con la PGU, por la idea de pasar a tener una pensión garantizada universal, y me refiero más bien a una transición porque efectivamente van a poder, en su caso, elegir en el futuro, ¿cierto?, alguien que no haya estado con ese contrato, con una renta vitalicia, va a poder tomar la decisión con más opciones, ¿cierto? Y dentro de esa va a poder estar también el sistema público, pero lo que significa hoy va a mejorar su pensión con la PGU y también con el Seguro Social. Diputada, y esta, figura de la pensión garantizada universal, esta PGU que ha sido relevada de manera transversal, se habla de, para su financiamiento, el ministro Mario Marcel hablaba, ¿no?, de presentar una propuesta sobre obligaciones tributarias en los próximos días. Claro, bueno, esto es parte de lo que hemos conversado en el pacto fiscal, avanzar en mayor cumplimiento tributario, y eso significa explícitamente el control de la evasión y la elusión fiscal. Nos hemos enterado públicamente de este mega fraude al fisco que fue por parte de algunos empresarios inescrupulosos, que están siendo también parte de la investigación y de los antecedentes que maneja el Servicio de Impuestos Internos, y por lo mismo hay que avanzar en esa materia. Y por eso se utiliza en la indicación que se presentó respecto a la PGU una fórmula de cálculo también ligada a poder contar con recursos fiscales permanentes para poder financiarla y de manera de ser responsables también con el gasto. Una fórmula que fue parecida a la gratuidad, ¿cierto?, universitaria, y que la gratuidad se paga a los estudiantes, así que no hay un cuestionamiento ahí. Pero sí, yo espero que avance porque también implica contar con más recursos, por ejemplo, para la reforma de pensiones. Implica tener más recursos para el sistema, o más bien, el Sistema Nacional de Cuidados, que se ha llamado, que en realidad tiene que ver con esta red que permite a quienes son cuidadoras contar con más respaldo por parte del Estado, y así también en salud y en seguridad, que son compromisos adquiridos en esa discusión de pacto fiscal en donde se fijaron esos objetivos, pero esos objetivos deben ser financiados y el financiamiento sale, ¿cierto?, de los recursos fiscales y por lo tanto hay que aumentar esa recaudación.
Y diputada, pensando justamente en lo que es el pacto fiscal, la necesidad de allegar más recursos al fisco para poder financiar el Sistema Nacional de Cuidados, los asuntos de seguridad, ¿no es cierto?, pensiones, etcétera, y la larga tramitación que ha tenido la reforma previsional propiamente tal. ¿Van amarradas las dos? Y cuando pensamos en los que actuales jubilados, ¿cuánto tiempo calcula el Ejecutivo que podría tomarse para poder llevar adelante estos proyectos y que sea una realidad? Bueno, el Ejecutivo tiene como proyección poder sacar la reforma de pensiones y yo creo que debería ser un objetivo también del Congreso durante este año, cosa de ponerla en vigencia los aumentos de las jubilaciones desde el próximo año. Esa es la idea. Yo espero que los tiempos se respeten porque necesitamos mejorarle la vida y los recursos para poder tener una mejor calidad de vida para los pensionados hoy, no es para mañana. Entonces, esa urgencia a mí me parece que es relevante de mantener. Conversamos con Gael Llomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada, a propósito de lo que ha sido la tramitación en las últimas horas de esta reforma de pensiones. Claro, ayer se hablaba de esta suerte de consenso, ¿no? De búsqueda de apoyos, de respaldos en el Congreso en esta etapa que hoy está ahí alojada en estas comisiones, pero lo importante no es que va a pasar luego en la sala de diputados y diputadas. Claro, algunos hablan que incluso desde el oficialismo, Andrés Giordano, diputado, que esto más que un criterio técnico es uno político y cómo esto puede proyectarse en el Senado de lo que fue la idea original proyectada por el gobierno para este tema, independiente que, claro, la idea es aunar puntos, pero cómo esto puede irse o no desmantelando, por ejemplo, lo que suceda después en el Senado. Bueno, es bien preocupante porque esto no se trata, ¿cierto?, de hacer una repartija del 3 y 3 o del 2 y 4, no. A veces se toma con mucha liviandad una discusión que se trata de cuánto van a aumentar las jubilaciones. Cada punto menos del Seguro Social implica menos jubilaciones a pagar hoy en su aumento, ¿cierto?, cuando entre en vigencia la reforma. Y también para el futuro, para las mujeres las perjudica, por cierto. Hasta ahora se ha buscado mecanismos que permitan ir compensando, pero menos del 3% al Seguro Social hace que el impacto en el aumento de las jubilaciones va a ser mucho menor. Y ahí pongo el acento, porque yo creo que no debe ser paladí para el Congreso Nacional tratar de, por hacer un gustito político, no mejorar con relevancia las jubilaciones de las mujeres, sobre todo porque son a quienes se les paga hoy día menos jubilaciones, lo hemos visto en las medianas, en los promedios, todas las cifras nos dan cuenta de ello, y por lo mismo ese objetivo debe ser algo que persigamos en conjunto. Yo lamentablemente no veo a los parlamentarios cuando hacen este juego de números preocupados de ello, sino más bien de sostener que todo debe ir a la capitalización individual, modelo que ha fracasado en nuestro sistema, lo hemos visto, el modelo que tenemos es de exclusiva capitalización individual. Lo que proponemos es un complemento, es poder tener un sistema mixto, avanzar hacia un sistema mixto, porque el 10% va a quedar intacta la capitalización individual, va a haber otro 3% que también va a ir a capitalización individual, que va a incrementar en este 30% del 3% un poco más las jubilaciones en promedio de las mujeres, y un 3% al Seguro Social, en donde están todas las compensaciones. Están las compensaciones por las tablas de mortalidad, ahí también van a estar alojadas las compensaciones por haber dedicado años de la vida al cuidado de otras personas, y también va a estar los criterios de compensación por los años cotizados. Por cada 10 años cotizados se va a incrementar una UF, y por lo tanto, si vamos a reducir eso, se va a reducir esos beneficios. Diputada, el diputado Bianchi ayer señalaba que para él lo más relevante que no se había incluido en esta reforma es la modificación justamente de la tabla de mortalidad,
que mientras se mantengan tablas de mortalidad donde la gente supuestamente vive 100, 110 años, las pensiones nunca van a poder subir. ¿Qué pasa con ese tema? Lo que pasa es que, mira, el diputado tiene todo el derecho, ¿cierto?, de presentar debates en la etapa legislativa que viene. Él también forma parte de la Comisión de Hacienda, así que vamos a escuchar también su propuesta. Pero la verdad es que respecto a las tablas de mortalidad, sí hay una propuesta en la reforma de pensiones y es una compensación económica. Y esto pasa porque si uno modificara, por ejemplo, redujera años, habría que hacer un cálculo primero de expectativa de vida, de cuánto realmente, y eso de todas formas me parece una discusión compleja, no es fácil, pero además porque en el caso de que las personas sobrepasen esa expectativa de vida, por ejemplo, personas que sí lleguen a los 90 años y las que la fijamos en 80 años la expectativa de vida, alguien tiene que pagarle su pensión, no puede quedar sin jubilación esa persona. Y por eso se calcula de esta manera, con una compensación económica. Esa es la propuesta que hace el Ejecutivo en la reforma de pensiones, para que las mujeres, en este caso, que son las que se van más perjudicadas en este cálculo, no vean ese perjuicio. Pero claro, cada vez que achicamos el seguro social, achicamos también esas compensaciones. Bien, diputada Gael Llomas, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes igual. Muy buen día. Buen día. 8 de la mañana en punto, Juanita, y hacemos esta nueva pausa en la primera edición de Radio Análisis, martes 16 de enero de este 2024. No se separe. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Así es, tenemos programa hasta